Hola, mis queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a abordar el primer tema de la unidad número 1, Sistemas de Numeración y Álgebra Booleana. Con esta unidad se pretende resolver las competencias básicas que me van a permitir resolver problemas lógicos aplicando las ciencias de la computación. El primer tema que vamos a abordar es el tema identificar los sistemas numéricos decimal, binario, octal y hexadecimal. Bien, iniciemos. ¿Qué son los sistemas numéricos? ¿En qué pensamos cuando escuchamos decir sistemas numéricos? ¿Qué se nos viene a nuestra mente? Claro, inmediatamente viene a nuestra mente números, ¿verdad? Cuando escuchamos decir sistemas numéricos. Pero exactamente a qué nos vamos a referir en esta asignatura. Veamos lo que nos dice el concepto. ¿Qué son los sistemas numéricos? Dice que son un conjunto de símbolos o un grupo de números. Desde este pequeño concepto podríamos nosotros imaginarnos que tenemos nuestro conjunto de números de una manera generalizada y luego venimos y agrupamos números para poder referirnos a ese grupo de una cierta manera. Entonces dice que es un conjunto de símbolos o un grupo de números. Veámoslo más claramente como un grupo de números. Y dice además que son válidos en dicha base y que se utilizan para representar datos numéricos o cantidades. Además menciona que están caracterizados por su base, que indican el número de símbolos distintos que utiliza y que además el coeficiente es el que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe. Estas cantidades se caracterizan por tener dígitos enteros y fraccionarios. Si usted siente que el concepto ahorita lo dejó un poco confuso, no se preocupe, conforme vayamos avanzando vamos a ir comprendiendo mejor la temática. Pero básicamente estamos diciendo que sistemas numéricos es un grupo de números o un grupo de símbolos que son válidos a partir de su base. Es decir, que la base de este conjunto de números es la que me va a determinar qué tipo o qué conjunto de números está representando. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de sistemas de numeración. Observemos. De los sistemas de numeración, quizás de los más conocidos, tenemos lo que es el binario, el octal, el decimal y el hexadecimal. Por supuesto, el sistema de numeración o el que nosotros más utilizamos, así en el mundo real, ¿verdad? Nosotros como personas, es el sistema de numeración decimal, ¿verdad? Este que vamos a señalar acá, sistema de numeración decimal. Nuestro sistema de numeración decimal, el más común, el que conocemos, va o inicia a partir del 0 y termina en el 9. En este sistema tenemos básicamente un grupo o una agrupación de 10 números o de 10 símbolos. A estos números acá también les podemos llamar nosotros símbolos. Por eso dice que el sistema de numeración es un conjunto de símbolos o números. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema decimal y el decimal está compuesto por 10 símbolos o 10 números. De allí la palabra de ahí el 10, ¿verdad? O de ahí la palabra decimal. Luego tenemos
los otros sistemas de numeración, que es el binario, que viene de 2, y aquí tenemos la agrupación de dos números, de dos únicos números que serían el 0 y el 1, por eso binario, ¿verdad? Luego el otro sistema de numeración, que es el octal, que la palabra lo dice, ¿verdad? Compuesto de 8 números. Y también tenemos el hexadecimal, que viene de 16 números. La diferencia entre estos números y este de acá, que es el hexadecimal, es el hecho de que aquí pues ya no solamente se cuenta con el conjunto de números del 0 al 9, que serían 10 dígitos, sino que además se contabilizan letras para poder conformar ciertos números. Vamos a comprender esto en las próximas láminas. Veamos, dice, vamos a enfocarnos en este momento en lo que es el sistema decimal, el que nosotros utilizamos a diario. Dice que este se utiliza día con día para contar, enumerar o representar los resultados de acciones como pesar o medir las propiedades de objetos. Ese es un ejemplo sencillo. Está formado, como le decíamos hace un momento, ¿verdad? De 10 dígitos. Y por eso 10 dígitos, y de ahí sale el concepto que teníamos al inicio de su base, ¿verdad? Su base es de 10, ¿verdad? Dice, es por eso que la base del sistema es 10, porque está conformado por 10 dígitos. Bien, teniendo entonces el conjunto de números con una base de 10, es decir, con 10 dígitos, y teniendo lo que es la tabla posicional, podríamos entonces armar nosotros cualquier cifra, pero te podrías preguntar cuánto vale cada cifra en cada una de las posiciones. Entonces, como la base es 10, nosotros siempre vamos a multiplicar la última cifra, siempre identificando la cifra de derecha a izquierda. Entonces, la última cifra del número la vamos a multiplicar por 1. En la segunda posición la vamos a multiplicar por 10. En la tercera posición le vamos a aumentar un 10 y vamos a multiplicar por 10 por 10. En la cuarta posición le incrementamos un 10 y vamos a decir por 10 por 10 por 10. Y entonces así sucesivamente para cada una de las posiciones que le siguen, por 10 por 10 por 10. Eso significa que si yo agarro un número y lo ubico en la posición 4, voy a agarrar un 2 aquí. Voy a agarrar un 2. Observemos lo siguiente. Acá multiplique por 10 por 10 por 10. Eso significa que 10 por 10 por 10 me da el valor de 1000. Entonces, la posición donde esté voy a multiplicar por 1000. Significa que si estoy en esta posición voy a multiplicar por 10.000 porque son 10 4 veces. Entonces, si yo multiplico 2 por 1000, ¿cuánto me da eso? 2000. Entonces, como su base es 10, cada dígito de la cifra lo voy a multiplicar por 10, pero considerando la ubicación donde se encuentre. La primera vez dijimos, siempre va a ser por 1. La segunda vez es por 10. La tercera vez es 10 dos veces, que eso me da 100. La cuarta vez es 10 tres veces, que eso me da 1000, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, la posición pues se multiplica por 1000, ya que nos encontramos en la cuarta posición y sería 3 veces 10. ¿Ok? Esta parte de acá es nada más para identificar cuánto vale cada una de las posiciones cuando nos encontramos cuando tenemos una cifra directa. Ahora veamos cómo leemos y escribimos esos números en cada una de las posiciones.
Dice que las posiciones en el sistema decimal las vamos a ir agrupando de 3 en 3, con cada una con su respectivo nombre. ¿A qué nombre se refiere, verdad? De 3 en 3, esto ya lo conocemos nosotros definitivamente. Y cada una de las posiciones reciben los nombres de unidad, decena y centena. ¿Ok? Entonces, si analizamos nuestra cifra de izquierda a derecha, tenemos que la primera, segunda y tercera posición, estamos hablando que tenemos lo que son las unidades, ¿sí? Luego, en las otras tres cifras, la posición 4, 5 y 6, estamos hablando que tenemos el grupo de los millares. Y en el otro grupo de 3 números tenemos que encontramos los millones. ¿Ok? Entonces agrupamos de 3 en 3 con sus respectivos nombres. Estas son las unidades, estos son los millares y estos son los millones. Pero estas unidades estos grupos, cada uno de ellos tiene sus propios nombres. Aquí lo mencionamos como es la unidad, la decena y la centena. Entonces, dentro del grupo de 3 en 3, tenemos que la primera sería la unidad. En la segunda posición tenemos lo que es la decena y en la tercera posición tenemos lo que es la centena dentro del grupo de 3. ¿Ok? Y de esa manera nosotros leemos y escribimos los números. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente cifra y cómo la vamos a ubicar. Esta cifra, pues obviamente la ubicamos de derecha a izquierda, iniciando con el 9, el 8, el 7 y así respectivamente para las otras. 9, 8 y 7. Entonces estamos hablando que aquí tenemos, en este caso de acá, esta agrupación, tenemos las unidades, ¿verdad? En esta agrupación de acá tenemos lo que son los millares y en esta agrupación de acá tenemos los millones. Cada una con su unidad, decena, centena. Estamos hablando que aquí entonces tenemos una cifra aquí de 3 en 3, 125 millones 125.789. Continuamos. Aquí tenemos algunos ejemplos de aplicación, o sea, donde usted más ve este sistema de numeración. Lo vemos en todos nosotros, ¿verdad? Porque es el más común que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el ejemplo más notorio podría ser el DUI, ¿verdad? Aquí estamos viendo un claro ejemplo de un sistema de numeración, el DUI, conformado por cierta cantidad de dígitos bajo el sistema de numeración decimal. También otro ejemplo podríamos hablar de una calificación, ¿verdad? Este es un claro ejemplo también de un sistema de numeración decimal. Además, los números de teléfonos también, ¿verdad? Son otro ejemplo de un sistema numérico decimal. Algunas ventajas de este sistema decimal. Puede utilizarse para la identificación y conteo sencillo y concisos de cosas. También combinaciones infinitas dentro de su rango de 10 símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros números de carnet. Estamos haciendo una combinación infinita de estos números. Para cada uno, una inscripción, un estudiante, un número que se genera, una combinación que se genera. Históricamente, este sistema es el que ha prevalecido ante los otros sistemas. ¿Por qué? Debido a lo alto nivel de interpretación y comprensión que se tiene de él. Veamos ahora entonces desventajas que podríamos observar en cuanto al uso del sistema decimal. Por ejemplo, al no poseer caracteres alfabéticos,
caracteres especiales, este se encuentra hasta cierto punto limitado para no realizar combinaciones entre sus 10 símbolos anteriormente mencionados. En este caso estamos hablando como por ejemplo caracteres especiales como el código ASCII, que dentro de él encontramos cierta combinación de lo que son números y letras. Por otra parte, también el sistema numérico decimal no se presta para una implementación conveniente en los sistemas digitales. Es decir, con este sistema digital no podemos, por ejemplo, diseñar, ¿verdad?, equipos electrónicos o en todo caso, o hablándolo de otra manera, programar estos equipos electrónicos, ya que pues sería bastante difícil trabajar con niveles de voltajes, considerando que la base del sistema decimal es 10, ¿verdad? Entonces es complicado, por eso cuando se va a diseñar, por ejemplo, o cuando se diseñan equipos electrónicos, se trabaja con el sistema decimal binario, ya que pues está trabajando solamente con dos números, que es el 0 y el 1. También en informática es necesario hacer determinadas conversiones de decimal a octal, a binario, hexadecimal, para así obtener una operatividad deseada o esperada. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el sistema binario. Este sistema binario es el que se utiliza internamente, observe, en el hardware de las computadoras, ¿verdad? Decir, estamos hablando de que programamos este tipo de hardware con este sistema binario. Dice que se basa en la representación de cantidades utilizando los dígitos 0 y 1. Su base es 2, es decir, estamos hablando de 2 dígitos. Cada dígito de un número en este sistema se denomina bit. 1 bit, 2 bits, 3 bits. Cada dígito de un número. Con este tipo de sistema binario también podemos utilizar como nombre propio determinados conjuntos de dígitos en binarios. Por ejemplo, si estamos hablando de que tenemos 4 bits, a estos se les denomina cuaterno. Si estamos hablando que tenemos 8 bits, estamos hablando que tenemos un octeto o que tenemos byte. Por ejemplo, si tenemos 1024 bytes, estamos hablando que tenemos 1 kilobyte o simplemente podemos llamarlo como K. Si tenemos 1024 kilobytes, también podemos decir que tenemos 1 megabyte. O si tenemos 1024 megabytes, se denominan gigabyte. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que podemos utilizar nombre propio para determinado conjunto de dígitos, entonces estamos hablando de, ¿verdad? Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, que es básicamente, por ejemplo, las capacidades que tienen en este caso, por ejemplo, la memoria, los discos duros, la USB, ¿verdad? Que son los ejemplos más comunes que podemos mencionar. Algunos ejemplos de aplicación en cuanto a lo que es el sistema binario. En informática dice que el código binario se utiliza en múltiples métodos para la codificación, como por ejemplo las cadenas de bits. Un ejemplo claro, fíjese bien, puede ser un CD. En los CDs, las señales se van a reflejar y al rebotar en la superficie del CD, es decir, en la parte donde nosotros podemos identificar lo que está en la grabación, son detectadas por un sensor, indicando así entonces que si pertenece a un 0 o si pertenece a un 1. Es decir, esa programación en esos CDs va en cuanto a una combinación de ceros y unos. Y dependiendo de
del reflejo de la luz, ¿verdad? En el disco. Entonces en ese momento está identificando o un 1 o un 0 para así hacer sonar la melodía. También otro ejemplo de aplicación que podremos mencionar es el utilizado por las computadoras para almacenar todo tipo de información. Toda la información que usted ingresa en la computadora, en Word, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted está texteando, la máquina no reconoce lo que usted está escribiendo. Él solo está identificando ceros y unos, básicamente impulsos eléctricos. También se puede utilizar este sistema para un determinado circuito, para que un determinado circuito funcione o indique si se ha cumplido ciertas condiciones. Ventajas de este sistema. Este sistema es de suma importancia para la computación o para la informática en un dispositivo electrónico. Es más fácil de ocupar o discernir entre dos estados, es decir, 0 y 1, o falso o verdadero, como usted lo quiera ver, o 0 y 1, como usted lo quiera ver, ¿verdad? Que entre varios dígitos. Por ejemplo, el decimal, que estamos de 0 hasta 9. Entonces es mucho más complejo. Por eso es una ventaja que en la informática pues estamos contando solo con ceros y unos. En este caso pues ahora existen métodos matemáticos o funciones matemáticas que van detectando los fallos a la hora de hacer uso de este sistema binario al momento de transmitir la información. Además, posee múltiples ventajas en la realización de operaciones aritméticas. ¿Cuáles podrían ser sus desventajas? No se pueden representar fracciones en este tipo de sistema binario. Es mucho más largas las representaciones que en otros, como el decimal, por ejemplo. Es decir, las cantidades se hacen más largas. Vamos a hacer ejercicios en relación a esto y va usted a poder comparar, ¿verdad? Una cifra que equivale a lo mismo en decimal, pero que la cifra en binario es mucho más larga. Este sistema no es utilizado cotidianamente por las personas, por lo tanto se les hace más complicado o se nos hace más complicado utilizarlo o comprenderlo porque casi no lo utilizamos. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos con esta presentación. Pues les agradezco mucho su atención y cualquier duda nos leemos en el foro de la unidad o pues saben que me pueden escribir al correo electrónico o al chat de Teams o igualmente a la plataforma. Gracias.